Vuillard se pregunta y traslada la pregunta al lector sobre quién o quiénes son los responsables de la masacre con la que termina Francia su etapa colonial en Indochina. Por parte de Francia y Estados Unidos, 400.000 muertos. Por parte vietnamita, al menos 3.600.000 muertos. En total, 4 millones. Vuillard apunta a los principales políticos y empresarios que intervinieron en la toma de decisiones políticas, económicas y militares en Indochina. Todos ellos pertenecientes a familias o clanes propietarios de bancos franceses como el Banco de Indochina y a empresas que desarrollaban su producción industrial y comercial en el sureste asiático. Así el lector puede ver cómo esos nombres y apellidos se alternaron en todos los gobiernos y comités directivos de empresas establecidas en Indochina a partir de 1870 y que representaron una parte muy importante de la economía gala. Las empresas francesas se establecen tras una guerra inicial a mediados del siglo XIX en Tonkin, Annam y Cochinchina. Pero no es una ocupación colonial. No existe una población francesa en Indochina que conviva e intercambie contextos culturales franceses con los habitantes del lugar. De hecho, las familias de los ingenieros franceses y las de los militares de la cadena de mando se quedan en Francia y a las colonias viajan solo los ingenieros de las empresas y el ejército encargado de proteger los intereses franceses. Los nativos de Indochina padecen una explotación laboral abusiva de la que tratan de huir, aún a riesgo de perder la vida. El ejército francés reclutó principalmente africanos y asiáticos provenientes de otras colonias para defender los intereses de las empresas francesas. Solo eran de origen francés los mandos militares. En la primera parte de una salida honrosa, el lector asiste a la preocupación de los políticos por encontrar una salida a la rebelión del pueblo vietnamita, causada por la explotación a la que se ve sometido. Así se produce la sublevación dirigida por Ho Chi Minh, hijo de un mandarín del emperador anterior a la llegada de los franceses a Indochina. Ho Chi Minh, formado en su juventud en una institución francesa, la Académie de Huey, en Hanoi, y expulsado de dicha institución por haber ayudado en una sublevación de los labradores, viaja como trabajador de la Marina Mercante Francesa a los Estados Unidos, donde se da cuenta de que todos los emigrantes tienen derechos civiles, de los que carecen los vietnamitas bajo la explotación de los franceses. Después viaja a Moscú, donde se forma como guerrillero, funda el Partido Comunista de Indochina y promueve la sublevación en Vietnam. Otro factor que incrementa el sufrimiento del pueblo vietnamita es la ocupación de la parte noroeste de Francia. El hecho de que Hitler no ocupase el centro y el sureste y lo dejase bajo el mando del general Pétain, presidente de la República Francesa 1940-1942, con la capital en Vichy, deja a la Francia no ocupada muy debilitada para oponerse a los intereses de los países que conforman el eje, que es el pacto entre Alemania, Italia y Japón. Japón entra en Indochina y se convierte en un peso más para los vietnamitas. Ho Chi Minh organiza un ejército, el Viet Minh, que vence a los franceses en la batalla de Cao Bang en 1945, pese a que Francia estaba invirtiendo 1 millón de francos al día en esta guerra. A partir de ese momento, el Banco de Indochina, situado en el número 96 de Boulevard Haussmann, venderá todas las inversiones de capital francés en Indochina, de manera que cuando Francia pierda la batalla de Dien Bien Phu en 1954, ya no quedará allí ninguna propiedad francesa que defender. Los franceses, desde la derrota de Cao Bang de 1945, se ven desbordados por el alto coste de la guerra y piden ayuda a los americanos bajo el argumento: luchamos contra el comunismo como vosotros lo hacéis en Corea. En el libro hay un capítulo, páginas 69 y siguientes, que resume la visita del general Delattre, comisario y comandante jefe en Indochina, a la cadena televisiva Meet the Press de la NBC norteamericana. En dicha entrevista, el general francés Delattre, quien ya había utilizado las bombas de napalm masivamente en Indochina, pide ayuda material al pueblo norteamericano. Poco después, Delattre muere y es sustituido por Henri Navarre en 1953,
justo unos meses antes del comienzo de la guerra, que se considerará como el final de la colonia de Indochina, la batalla de Dien Bien Phu. El 21 de abril de 1954, mientras el cuerpo expedicionario francés agoniza, el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles hace una visita relámpago a Francia para ofrecer 2 bombas atómicas que sin duda hubieran cambiado el curso de la guerra de Dien Bien Phu. ¿Quién es John Foster Dulles? Es el hermano del director de la CIA, Alan Dulles, además de nieto y sobrino de otros 2 secretarios de Estado. Incluso han dado nombre a uno de los aeropuertos de la capital, Washington Dulles. Hay numerosos cadáveres a sus espaldas. Los Dulles financiaron la caída del primer ministro iraní Mossadegh cuando tuvo la mala idea de nacionalizar el petróleo. Del mismo modo son responsables de la caída de Jacob Arbenz Guzmán, presidente de Guatemala, porque hizo peligrar los intereses de una multinacional estadounidense. E igual hizo desaparecer a Patrice Lumumba, el primer ministro de la República del Congo, organizador de la resistencia victoriosa que expulsó a los belgas del Congo. Alan Dulles consideraba a Lumumba una seria amenaza para los intereses de su país por las minas de Katanga, que no eran que de cobre, cobalto y que eran de gran interés para Estados Unidos. Según nos dice Vuillard a partir de la página 118. Vuillard sostiene que los protagonistas de la política económica, los bancos y los dirigentes de la geopolítica son los mismos. El lector asiste a un teatro en el que, según convenga, los mismos actores y propietarios de bancos dan orden de abandonar la actividad industrial en Indochina y a renglón seguido buscan una salida honrosa que les permita quedar como vencedores a la hora de abandonar definitivamente la colonia. Mientras que el Banco de Indochina aumenta exponencialmente sus ganancias, el presupuesto del país camina a la bancarrota debido a los costes de la guerra en Indochina. En 1955, tras la batalla de Dien Bien Phu, los franceses abandonan efectivamente Indochina y entran los americanos para intentar frenar el comunismo en este dominio geográfico, a petición de Vietnam del Sur. Pero para entonces los comunistas del norte ya se habían hecho fuertes y se produjo una escisión en la población que duraría 30 años, unos a favor del comunismo y otros en contra. Finalmente, Ho Chi Minh consiguió unir a la población del norte y del sur y expulsar a los occidentales. El balance de muertos de las guerras en Vietnam fue de 4 millones, lo mismo que los fallecidos entre Francia y Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, y sobre Vietnam cayeron 4 toneladas de bombas. La historia de Francia de los siglos XIX y XX, al igual que la de España, fue muy convulsa, con indecisión y alternancia de los regímenes de la República, la monarquía, el imperio, que se fueron sucediendo. El lector puede comparar un breve resumen de la evolución de ambos países en este periodo, pero quizás lo más interesante sea comparar el comportamiento de los gobiernos francés y español en los territorios llamados colonias o la otra parte del Imperio Español. Para ello recordamos aquí la amplia y precisa información que Elvira Roca Barea ofrece en su obra Imperofobia. El lector puede leer aquí una sucinta información sobre algún aspecto de la actuación de España que durante los 350 años de convivencia con los países actuales americanos dejó como testimonio de esta relación caminos reales, universidades, hospitales, iglesias, instituciones de control de gobernantes españoles en las colonias, etc.